En una ocasión, el rey David estaba esperando una noticia que iba a devastarlo. El mensajero, el que le dio el mensaje, era un etíope. Ustedes saben de la buena fama de la gente de color por su robustez o su condición física. Y quizás este hombre era de color o moreno, pero la noticia que le dio a David, por supuesto que le impactó y lo devastó. Déjeme leerle una parte del texto de 2 Samuel 18. Dice: luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos de los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad, por la bendición de estar en este lugar para escuchar de ti, de tu palabra, Señor, lo que tú quieres decirnos a nosotros, de manera como iglesia, de manera individual, de manera como familia, Señor, pero algo tienes para nosotros. Señor, no hay nada mejor que estar caminando en el mismo centro de tu santa voluntad. Por lo cual te pedimos, Padre, háblanos, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros ojos puedan mirar las maravillas que hay en tu ley. Oh Padre Santo, yo te suplico que nos bendigas, como mis hermanos al inicio clamaban a ti, Señor, diciendo exactamente lo mismo. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Y si bien esta noticia que fue devastadora para David, porque aquella noticia se trataba de su propio hijo, esta mañana, en contraste, pero con la misma zozobra, con la misma angustia, con la misma desesperación, Pablo quería escuchar las buenas noticias. No sabía si así iban a ser. Pablo, antes que en el ínter de que fue Timoteo a la iglesia de Tesalónica y en el regreso, Pablo estaba sumamente angustiado. Quizá Pablo había llegado a la conclusión, los pensamientos a veces que nos traicionan, ¿verdad? Quizás estos hermanos han apostatado de la fe. Quizá le vinieron ideas como: quizás han dado crédito a lo que se dice de mí. Quizás Pablo estaba diciendo: jamás me van a creer. Quizás Pablo estaba diciendo: todo mi esfuerzo fue en vano. Además de otras cosas que Pablo estaba sufriendo y padeciendo. Pues déjeme decirle que, a diferencia de David, Pablo tuvo la bendición de escuchar buenas noticias. De hecho, desde la semana pasada el sermón se titulaba Las buenas noticias para Pablo. Hoy vamos a ver, porque no entramos ciertamente la semana pasada a ver a la luz de la Biblia las buenas noticias. ¿Saben ustedes, en primer lugar, hermanos, que Timoteo llevó 4 increíbles buenas noticias? 4 increíbles. Vamos a decir que el paquete de buenas noticias había 4 en el combo. El combo consistía de 4 buenas noticias. Les voy a invitar, por favor, que vean. Yo tengo 2 versiones, le voy a leer ambas. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 6. Dice así la palabra del Señor: pero cuando Timoteo
volvió de vosotros a nosotros, o sea, cuando Timoteo regresó, mientras, decía yo hace un rato, Pablo estaba sumamente preocupado. ¿Qué habrá pasado con los creyentes? Pero dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y nos dio buenas noticias. Y aquí en la misma Biblia vamos a encontrar las cuatro increíbles buenas noticias. La primera, dice la Biblia, buenas noticias de vuestra fe. La segunda buena noticia, buenas noticias de vuestro amor. La tercera buena noticia, y que siempre nos recordáis con cariño. Me vino a la mente, no sé ni qué celebridad lo decía, ¿hay cariño o no hay cariño? Pero no es el caso. La cosa es que la tercera buena noticia es que los hermanos recordaban con cariño a Pablo. La cuarta buena noticia es que dice el texto, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Esas cuatro increíbles buenas noticias. Así que yo decía hace un rato, al fin se había acabado el tiempo de incertidumbre. Ese tiempo en que Pablo estaba diciendo, ¿habrán sucumbido de su fe? ¿Habrán apostatado de la fe? ¿Habrán dejado los hermanos los caminos rectos del Señor? ¿Habrán dado fe a todas las cosas que se decían de Pablo? Es verdad que las buenas noticias no dependían de Timoteo. Pero nadie mejor como Timoteo para haber ido a diagnosticar, a recabar información, porque Timoteo era un pastor. Y yo creo que es una de las razones por las cuales era misionero y era pastor. Una de las causas por la cual acuerdan mandarlo. Y gracias al Señor podemos decir también que Timoteo no fue como el corredor etíope que le dio malas noticias al rey David. Ahora bien, vamos a ver esas cuatro increíbles buenas noticias de entrada. La primera es que Timoteo le dijo a Pablo, mira Pablo, resulta que estos hermanos andan en la fe. Hay buenas noticias de la fe de ellos. Y hermanos, alabado sea el Señor, porque a pesar de todos los pronósticos, porque humanamente hablando, pues es de entender qué se pronosticaba acerca de la joven iglesia. Quizás algunos pensaban la inmadurez de los hermanos, son muy jóvenes. Pero ¿saben qué, hermanos? Los hermanos habían prosperado en el Señor. Podemos decir que la semilla del glorioso evangelio había caído en buena tierra. Y me parece que esta es la clave. Porque dice la Escritura en Mateo capítulo 13, yo no sé cuántos podemos decir amén en esta mañana. Mas el que fue sembrado, ¿en qué? En buena tierra. Este es el que ¿qué? Oye y entiende. La clave de la iglesia de Tesalónica es que la predicación de Pablo cayó en buena tierra. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran buena tierra. Era una tierra lista para que la semilla del evangelio floreciera. Y de acuerdo a Mateo capítulo 13 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué más dice? Mateo 13, 23. Oye y entiende la palabra y ¿qué? Da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Si usted sale de este lugar, al rato que acabemos, y usted se desplaza aquí enfrente de la iglesia, ahorita no hay, pero a lo largo de la semana el viento, pero todavía hay una infinidad en el árbol, infinidad de árboles de fruto de mango, más todos los que se cayeron. Pero ese árbol que fue sembrado con una semilla,
o hizo un árbol robusto que da N cantidad de mangos. Si no, pregúntale al pastor Carlos. Verdes ya se los está comiendo. Y también nosotros. Un fruto, eso es lo que dice el texto. Hermanos, la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Cristo es lo que había hecho que la iglesia tesalónica diera tanto fruto. De tal manera que yo no sé si todos los que estamos aquí, ojalá, ¿verdad?, pudiese ser que la semilla del Evangelio caiga en ustedes y en mí, y ojalá que cada uno de nosotros fuese buena tierra. Porque la buena tierra va a dar fruto. Sin que se le obligue, va a dar fruto. Sin que se le marque tareas, va a dar fruto por la obra del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica dio fruto. Timoteo está dando el reporte. Timoteo está dando la buena noticia. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe. Los hermanos eran creyentes verdaderos. Eran hermanos que habían creído el Evangelio. La fe en el Señor Jesucristo hizo de esta iglesia una membresía que en verdad dio evidencia de haber creído en Dios. Dicho de otra manera, esta iglesia, la membresía de la iglesia, era una iglesia que caminaba por fe. Le creía a Dios. No sé cuántos recuerdan cuando yo predicaba el año pasado acerca de Hebreos capítulo número 11. ¿Se acuerdan? Yo le llamaba, así le llaman también los comentaristas, el catálogo de hombres de fe. O la lista de hombres de fe. Pues hay algo similar en estos hermanos. Ellos también formaron parte del catálogo de hombres de fe. Aunque no se nos dice el nombre de varios hermanos no se nos da la membresía de la iglesia. Pero hermanos, aquí ante sus ojos está una iglesia ejemplar. Miembros que tenían fe en el Señor. Oiga bien esto. Miembros que creyeron que Dios es capaz de hacer grandes cosas. ¿Usted y yo creemos que Dios es capaz de hacer grandes cosas hoy? ¿Cree que Dios puede hacer grandes cosas hoy? ¿De verdad lo creemos, hermanos? Cosas y ocultas que no conocemos. ¿Cree que Dios puede hacer algo grande a nivel matrimonio, a nivel casados, si estamos casados? ¿Cree que Dios puede hacer cosas grandes en su matrimonio? Con nuestros hijos. O si usted está solo, o soltero, o viudo, o divorciado, ¿cree que Dios puede hacer grandes cosas en usted? O cómo, yo le preguntaría, nos preguntaríamos en esta mañana. Imagínense que, es un escenario imaginario obviamente. Imagínense que Pablo estuviese en Canadá o aquí cerca y mande a Timoteo para evaluarnos a nosotros. Vaya a la iglesia, a la IBI. Vamos a ver si los hermanos andan en fe. Si los miembros, vamos a examinar. Y como buen pastor, Timoteo probablemente habló con cada uno de los miembros. De manera grupal, de manera particular, de manera congregacional. ¿Cuál fuese el reporte que Timoteo diese de nosotros? Somos una iglesia hoy en el 2024 que le estamos creyendo a Dios, que es un Dios todopoderoso. Le creemos a Dios realmente. Creemos que Dios puede hacer. O simplemente cómo ve Cristo la fe de usted y la mía. ¿Va en aumento mi fe? Somos hermanos que va creciendo nuestra fe. Le creemos al Señor en nuestra vida cotidiana. Usted mañana y yo vamos, bueno, es día de descanso. Pero el martes, bueno, los pastores algunos no tenemos días de descanso, la verdad. Pero el martes, ¿cree usted que Dios va a obrar en su trabajo el día martes? Que Dios está obrando de manera providencial en la universidad, en la prepa, en la frustración del trabajo, en el cansancio, en la fatiga del trabajo, en el estrés laboral.
cree que Dios está obrando, su fe aumenta. Somos una iglesia de fe en 2024. ¿Le creemos al Señor? O pudiéramos preguntarnos, ¿cómo puedo aumentar mi fe en el Señor? Déjeme decirle que una de las maneras más prácticas de aumentar mi fe, nuestra fe, día con día, es que cada miembro de la iglesia leamos todos los días la palabra de Dios. A lo mejor usted estaba pensando en otra cosa. A lo mejor usted está esperando que venga un ángel con su varita mágica. Aquí ya eché a perder la cosa, ¿no? Y ¡cling! Le haga usted, aumente su fe. O ver al arcángel Miguel que baje, o a Gabriel, y que le diga, hermano amado, aumento tu fe. De manera práctica, todos los días. El pecado hace que usted y yo quizás no tengamos ganas de leer la Biblia. El pecado quizás no es atractivo porque no tiene figuritas. Porque quizás su Biblia y la mía no tiene QR para ver algo animado. No está mal. Todos los días la palabra del Señor. Todos los días. Pero si usted es el clásico hermano, si yo soy el clásico hermano que, ahí voy pastor, como 2 veces a la semana, más o menos mi dieta espiritual. 3 veces a la semana. Temo que Timoteo dijera de nosotros, mira Pablo, acá en Israel la cosa no anda bien porque los hermanos no están leyendo todos los días. De manera individual, para que Dios le hable a usted y a mí. Ahora algo más allá que a veces no pensamos. Nuestra fe anima a algunos o los desalienta. Usted es un hermano que tiene fe en el Señor que otro. Este hermano tiene fe en el Señor, ha puesto su fe en el Señor y eso anima a otros creyentes. O mi fe desanima. No, hermano, no vamos a lograr. ¿Para qué nos metemos en líos? No hay dinero, no somos muchos, nadie viene. Siempre yo. Su fe le anima. Su fe puede animar a otro creyente o lo puede desanimar. Hermano, ¿sabe que esta buena noticia hizo que la fe de Pablo detonara aún más? ¿Sabe que este reporte fue una enorme bendición? Y le voy a decir algo, hermano. Estamos ante la gloriosa oportunidad hoy como nunca. Esta iglesia sencilla, digo yo, puede ser una enorme bendición para otros. ¿Sabe que esta iglesia Dios le da la oportunidad de ser una bendición para otros? Usted no tiene idea que la fe de usted, por más diminuta que sea, por más débil, pero arraigada al Señor, arraigada a Cristo, usted puede ser de bendición a otros. Usted puede animar a otros poniendo su fe en la palabra, creyéndole al Señor. Esa es la Tesalónica. O sea, por eso fue una buena noticia. Una buena noticia es que, Pablo, te tengo una buena noticia. Los hermanos andan en fe, los hermanos le creen a Dios. Hombres de fe en el Señor. ¿Usted se acuerda de algunas descripciones de Hebreos capítulo 11 que los hermanos conquistaron reinos? Déjeme darle la evidencia. Una de las cosas que hizo la iglesia de Tesalónica es que llevó el evangelio a todo rincón del mundo en aquel entonces. Los hermanos cobraron por fe en el Señor una pasión para predicar. Un celo por predicar la palabra del Señor, que en el negocio, en el trabajo, en la universidad, en la prepa, en la secundaria, en su noviazgo, en su matrimonio, eran verdaderos testigos de Jesucristo. Cada joven soltero, cada pequeño, cada adulto de la tercera edad, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que llevaba el evangelio por fe. Por eso la escritura habla de que en Hebreos capítulo 11 de los hombres de fe conquistaron reinos.
alcanzaron promesas. Si esto nos ayuda. La fe es alcanzar promesas. Ahora, yo no sé cuántas promesas ustedes y yo nos agarramos. Y usted dice, yo veo esto en la Biblia y yo me aferro a ello. Me aferro a esa promesa. La creo esa promesa. ¿Cuántos creen en esta mañana que Cristo no nos dejará ni nos desamparará? Y sin embargo nos sentimos a veces desanimados. Y el texto dice en Hebreos, como cita el antiguo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos creen en esta mañana lo que dijo Cristo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, gracias a Dios, hay 3 que lo creen. Pero ¿cuántos creen que Cristo está en los creyentes? Yo estoy con vosotros todos los días. Se nos olvida, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia de Tesalónica alcanzaron promesas. Señor, si tú lo dices, lo voy a creer. Y eso, hermanos, eso le dio una confianza tal, un ánimo. Eso fue una bendición para el apóstol Pablo. Eso fue una bendición para el apóstol Pablo. ¿No acaso Cristo también se aferró de las promesas, alcanzó promesas? ¿No acaso antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Estaba citando los salmos. Estaba simplemente citando, él se aferró a las promesas del Señor. Sacaron fuerzas de debilidad, dice Hebreos 11. No me cabe la menor duda que esta iglesia joven, porque alguien puede decir, pastores, que yo me acabo de convertir. Estos hermanos tenían 3 fines de semana recién convertidos. Eso quiere decir que la fe de usted puede aumentar más cerca de Cristo, más cerca de la palabra. Dios lo puede usar incluso en menos tiempo de lo que usted se imagina. Más Dios quiere usarle, así como la iglesia de Tesalónica. Sacaron fuerzas de debilidad. Eso es vivir por fe. A lo mejor siente debilidad en su cuerpo. Dios puede sacar fuerzas de debilidad. A lo mejor es su espíritu, quizás espiritualmente se siente decaído, quizás su espíritu está sin fuerzas, quizás. Bueno, el Señor puede sacar fuerzas de esa debilidad. Una de las cosas básicas que son clave en la vida cristiana es leer la palabra. Amén. ¿Sí o no? Orar, asistir a la iglesia, eso fortalece nuestra fe. Venir a la iglesia fortalece nuestra fe. Bueno, el texto en Hebreos dice que se hicieron fuertes en batallas, fueron atormentados, experimentaron burlas, azotes, prisiones, etc. Ahora yo le pregunto, ¿cuál ha sido la prueba más dura que ha pasado en la última semana? No dudo que algunos hermanos aquí están siendo probados. Quizás a nivel matrimonial, quizás a nivel laboral, a nivel espiritual, pero dice la Biblia que los hermanos caminaron por fe. Es más, le digo algo, hermanos, es la única manera de vivir la vida cristiana, por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo tenemos que creerle a Dios, creerle que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Pero aún así que usted está sufriendo en esta carrera cristiana, usted y yo hemos sido atormentados. Alguien nos apresó, nos metió a la cárcel y nos dieron tormentos por ser cristianos. ¿Usted experimentó en esta semana que alguien le burlara por ser cristiano? En su trabajo, en su escuela, quizás sí. Los hermanos de la carta a los Hebreos dice, experimentaron vituperios. Pero por ser cristiano, usted le agarraron con varas y le azotaron las costillas, quizás hasta rompérselas. Me encarcelaron a usted y a mí por predicar y traer una Biblia quizás diferente en varios cultos. ¿Verdad que no?
fueron puestos a prueba. Hay diversas pruebas para ustedes y para mí. Los hermanos de la carta a los hebreos anduvieron de acá para allá, pobres. Quizá usted, de alguna manera, su presupuesto sea reducido. Angustiados, dice la carta a los hebreos. Todo esto no me cabe la menor duda que los hermanos de Tesalónica lo experimentaron. De alguna manera. Por eso le pregunto, ¿cuál fue la prueba más dura que usted y yo hemos pasado la última semana? Pero la fe en Jesucristo es lo único que puede hacer y explicar cómo usted y yo podemos seguir adelante. La fe en Jesucristo es lo que le va a sostener a usted y a mí para seguir adelante en medio de las circunstancias. Pero aún estamos muy lejanos de experimentar algún quebranto por causa del Señor. Quizás de la falta de salud, puede ser, o algún conflicto con la esposa o a la inversa con el esposo, o la falta de sabiduría con los hijos, no saber educarlos. Pero hermanos, debemos vivir por la fe en Jesucristo. Aferrarnos a las promesas, como Santiago dijo: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Usted y yo tenemos falta de sabiduría. Yo admito que sí. Yo necesito como pastor pedirle todos los días, como dijo Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para poder gobernar tu pueblo tan grande. Si Salomón lo dijo siendo el rey de Israel, cuánto más yo necesito, y ustedes y yo, decirle: Señor, danos sabiduría. ¿No acaso usted y yo necesitamos: Señor, me falta trabajo, no tengo trabajo, no tengo ingresos suficientes? Pruebas. Pero la fe en Jesucristo, nuestro Señor, nos dice que las aves de los cielos, dice: no os afanéis por qué vas a comer o qué vas a vestir. Esto no significa que no vamos a salir a buscar trabajo y que vamos a tocar todas las puertas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre la puerta. Son promesas del Señor. Si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, aún calumnias pueden decir de usted, o le difaman, o es censurado, o es despreciado, o quizás se burlan de usted, o es víctima de bullying. No, hombre, en la escuela yo soy como el patito feo, pero soy un cisne. Es el patito feo, era un cisne, algo más bello aún que los patos, ¿no? Sin embargo, ahorita le hacen bullying, como a Dara, esta científica que está ahorita estudiando creo que ya está en ingeniería, pero de pequeña era el patito feo, pero es la genio que tiene catalogada hoy como autista. Pero es el patito feo de la clase. Pero la niña que está estudiando con gente de 30 y pico para arriba. Y quizá usted o jóvenes son víctimas de bullying. Fe en el Señor para seguir adelante. La segunda buena noticia es acerca de que los hermanos, buenas noticias acerca del amor de los hermanos. Ya tenemos la primera información. Timoteo le dijo a Pablo: los hermanos andan en fe. La buena noticia es que tienen fe en el Señor. Y aunque vengan ríos y vientos, la casa no se cae, porque su fe está fundada sobre la roca, y la roca es Jesucristo. La segunda noticia excelente, extraordinaria, es que los hermanos andaban en amor. Buenas noticias de vuestra fe y amor. Y la palabra amor es afecto, es benevolencia. Y sabe que es como una fiesta de amor que debe haber en la iglesia. Pero vamos a comenzar en casa. Amados esposos, están casados, díganle a las hermanas que las aman. O sea, mostremos. Ya lo saben, se lo dije hace 33 años. Es más, ella se me declaró, lo sabemos, pero dígaselo usted: te amo.
Pablo necesitaba escuchar que los hermanos se amaban unos a otros. Cada vez me convenzo, para no decir que estoy viejo, que estoy creciendo en edad, pero cada vez me convenzo, estuve en el estudio bíblico que dio mi hermano Luis Ayuso, en su casa el día jueves. Y a mí me mostró mucho más que una de las cosas que los cristianos debe a la iglesia caracterizar es el amor al Señor y el amor que debe haber entre hermanos. No hay una sola razón bíblica que haga que usted y yo nos distanciemos. No debería haber. El pecado es el que nos distancia. El orgullo hace distancias. Pero la característica desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que la iglesia se debe desbordar en amor. Es un festín del amor. Todo el peso de la Biblia hace un énfasis extraordinario acerca del amor en Cristo. A manera de lectura, déjeme citarle 1 Juan capítulo 3, 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. O sea, ese hermano no es tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. No hay otro lenguaje, hermanos, para la iglesia, es amor. Por eso yo digo, a nivel matrimonial, debemos decirnos que nos amamos. Mi esposa y la suya necesita escucharlo de su voz. Y les digo algo en buen plan, jóvenes, amados. Dije, ¿lo voy a decir? No lo voy a decir, lo voy a decir. Sí, lo voy a decir. Si usted es un joven cristiano que ha orado por una chica, es cristiana, fiel al Señor, y espero que usted también, y usted tiene 20 y pico de años, dígaselo. Así, pero en buena lid, dígaselo. ¿Sabes qué? Estoy orando al Señor porque yo estoy buscando la voluntad de Dios. Dígaselo. No lo va a adivinar la hermana. Lo supone, ¿verdad? Por todas las evidencias. Hace algún tiempo, hace algunos años, yo no sé, yo me crié en otra generación. Pero hace algunos años yo veía, por ejemplo, que eran amigos, salían juntos, comían juntos, iban al cine juntos y no son novios. ¿Es mi amiga? ¿Es mi amigo? Obvio, nosotros creemos que cuando un joven, le dice a una señorita eso, es porque no está experimentando, es que es con fines matrimoniales. Pablo necesitaba escuchar que los hermanos se amaban. Primero Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre. La versión 60 dice: nos ha dado el Padre. Primero Juan capítulo 3 versículo 11 dice: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos ¿qué? Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. La característica de la iglesia de Tesalónica es que los hermanos de Tesalónica se amaban. ¿Cuánta bendición podría ser la vida suya y la mía como iglesia si ustedes y yo le creemos a Dios? ¿Cuánta bendición puede ser usted y yo como iglesia si ustedes y yo nos mantenemos amándonos? Eso dice el Señor, no lo digo yo. 1 Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que mire, la evidencia de que alguien es cristiano no es que se bautizó un día, no es que es miembro de la iglesia local, que eso es bueno. La evidencia de un verdadero cristiano dice, porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos.
independientemente que no me amen, independientemente que yo les caiga gordo, que digan que está feo el pastor, no importa, yo sé que estoy guapo, problema de ellos, no es mío. Dice la Escritura en esto, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. No es opcional. El que no ama permanece en muerte. Pero mire el versículo 15. ¿Cuántos creen que matar es pecado? Alce la mano el que crea, ¿no, pastor? Yo creo que matar es pecado. Excelente. Sabemos casi todos la sentencia o cómo Cristo puso el estándar, ¿verdad?, del adulterio. Pues Cristo dijo, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Pues mire, el estándar se eleva en el Nuevo Testamento. Porque si alguno de nosotros aborrece a su hermano, eso significa que le cae gordo, que no lo digiere. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Wow. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos. Amémonos unos a otros. Algo que le preocupaba a Pablo, ¿será que los hermanos se están amando? ¿O se odian los hermanos, se aborrecen? ¿O se caen mal, no se pueden ver, no se toleran? ¿Cómo le vamos a hacer en el cielo, hermanos? ¿Cómo le haremos para cantar al Señor? No, vamos a este grupo porque aquí se sientan tales hermanos en la adoración. ¿Cómo le vamos a hacer? Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Entonces el mensaje, la buena noticia, increíble. Estaba escuchando Pablo, wow, esa iglesia se ama. Buena noticia de fe y amor, los hermanos se aman. Y todo el que ama es nacido de Dios. Esa es la solución. Alguien no ama, no ha nacido de Dios. Puede decir lo que sea. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, ¿por qué usted ama? ¿Porque es muy buena persona? No. ¿Por qué yo amo? Ah, no, qué gran corazón tiene el pastor. ¿No? ¿Sabe por qué estamos facultados para amar a nuestros hermanos? Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si alguien dice, versículo 20, yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Ah, yo cuánto amo a Dios, pero cómo me cae mal mi hermano, es mentiroso. Es mentira. Es como que digo, yo cuánto amo a mi esposa, pero me cae mal. No la trato bien, pero la amo, eso sí. La quiero bastante. O al revés. Yo amo mucho a mi esposo. Hay que se atienda como pueda. Amamos de palabras. Hermanos, la iglesia de bendición, la iglesia de bendición es una iglesia que ama al Señor y como consecuencia ama a los hermanos. Último pasaje de la cuestión del amor, dice 1 Juan 4:11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Debemos. La tercera buena noticia que escuchó Pablo de los oídos del pastor Timoteo, buenas noticias acerca del cariño que los hermanos le tenían a Pablo y que siempre nos recordáis con cariño. Dicho de otra manera, los hermanos tenían un buen recuerdo de Pablo. No hicieron caso a todas las calumnias y mentiras que se decían de Pablo. Es un interesado, Los hermanos no hicieron, los hermanos recordaban con cariño a Pablo. Tenían un recuerdo bueno de Pablo. Es que el cariño es el resultado del evangelio traducido en actos.
Por eso los esposos debemos ser, es que somos torpes, hermanos, hablo de mí. No tratamos a las hermanas con cariño, se nos olvida, somos buenísimos para citar que las esposas deben estar, ¿qué? Sujetas al marido, ¿verdad? No se gusta ese pasaje bíblico, pero se nos olvida de que las hermanas son como vaso más frágil. De manera que usted el vaso de cristal no lo avienta al lavabo, ¿verdad? Le hace pedazos. Y a veces nosotros se nos olvida y aventamos a la hermana y le hacemos pedazos. La iglesia tenía cariño para Pablo. Pues el cariño es el resultado del evangelio que se traduce en actos. Creo, y vuelvo a citar, capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 16. En esto conocemos el amor, mire esto, en que Él, o sea, Cristo, puso su vida por nosotros. Mire el versículo 16 que va a decir. También nosotros, muestre cariño, debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? ¿Por quiénes? Poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso los primeros en que nosotros debemos hacerles un bien, los primeros son los hermanos, son la iglesia. Hay hermanos que donan para la fundación tal y tal, o a veces dan, creo que más al Teletón que a su propia iglesia local. Lo primero es nuestra familia de la fe. Y después, si usted quiere ayudar, está bien. Tenemos un deber sagrado con los hermanos, muestras de cariño. Vea el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? Hecho y en verdad. ¿Sabe? La iglesia de Tesalónica tenía un buen recuerdo de su misionero o sus misioneros, de sus pastores. Y tenían un buen recuerdo y mostraban, era el cariño que le tenían a Pablo. Ahora, la cuarta buena noticia, ya tenemos 4 buenas noticias. La buena noticia acerca del deseo que tenían de ver a Pablo y a Silas. Saben, hermanos, para Pablo era importante escuchar estas buenas noticias. Por eso digo, hay que expresar nuestro amor a los demás, además de actuar. Hay que decir palabras agradables a la gente, a la esposa. Hay que decir palabras gratas a los hermanos de la fe. Por eso Pablo recomienda, vuestras palabras sean sazonadas, ¿con qué? Aquí tenemos cuando menos una chef. ¿Con qué se debe sazonar? Abraham y yo somos fans de la pimienta, pero la Biblia dice con sal. La sal le da sabor. Así deben ser nuestras palabras, cariñosas, gratas. Entonces, cuando un esposo habla con su esposa, debemos pedir sabiduría para que nuestras palabras no hieran a la hermana, la motiven. Porque las hermanas son más vulnerables, son más sentimentales, hay que entenderlo. Aunque a veces hay hombres que son más llorones que las hermanas, pero generalmente las hermanas, predominantemente hablando, pues son más sensibles que los, ¿verdad? Hay varones que lloran más que y los varones están como desconsolados y la hermana, a ver, hijito, cálmate, ¿sí? Cálmate. Debe ser como al revés. Usted y yo consolando a las hermanas. ¿Sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Timoteo le está diciendo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Los hermanos de la iglesia quieren verte. Los hermanos de la iglesia no te desprecian, no les caes, no te aborrecen, quieren verte. Tú les enseñaste la palabra, tú diste todo y la iglesia desea verte. Oh, hermanos, tenemos que entrar al segundo punto. Las buenas noticias pueden cambiar cualquier escenario, Pueden cambiar cualquier escenario. Dice el versículo 7, por ello, hermanos, me encanta esta frase, en medio de
toda nuestra necesidad y aflicción. ¿Y sabe usted que después de la buena noticia, esa total necesidad y esa aflicción viene a cambiar completamente? Cambia completamente. Por eso, pero ¿cómo puede cambiar un escenario en medio de toda la necesidad de Pablo? ¿Cómo puede cambiar un escenario en medio de aflicción? Pues déjeme decirle, gracias a la buena noticia. Como resultado de la buena noticia, vamos a ver algunas cosas más. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, ¿fuimos qué? Consolados. ¿Cuándo usted requiere consolación? ¿Cuándo está qué? Estamos llorando, ¿verdad? Está desconsolado, está llorando uno, está sufriendo. Entonces necesitamos a alguien que nos consuele. Pablo. O sea, Pablo, estamos hablando de Pablo, sí, Pablo, el apóstol. No era Jeremías, el profeta llorón, ¿verdad? Era el apóstol Pablo, el gran predicador Pablo, teniendo una infinidad de necesidades. Entre otras cosas, imagínense al saber que un hijo, miembro de la iglesia, un joven, miembro de la iglesia de Corinto, vivía con la mujer de su padre. Eso puso de cabeza a Pablo. Usted tiene que leer 2 Corintios en casa y vea el dolor que le causó a Pablo. ¿Cómo abordar el tema? ¿Cómo abordar ese tema que iba a crear un caos en la iglesia? ¿Cómo un joven viviendo con la mujer de su padre? Y Pablo utiliza palabras demasiado fuertes. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Escribió a la iglesia: quitad ese perverso de entre vosotros. Que expulse la iglesia ese hermano. Anda desordenadamente. Fue muy... Tenía sus grupitos la iglesia, que uno era de Cefas, otro de el excelente orador Apolos, otro de Pablo. La iglesia eso debió malas noches. Y seguramente la ciencia no estaba avanzada, pero Pablo probablemente sufría gastritis, colitis. La presión quizás se le subió, no sé cuánto. No había manera de medirlo. Solo Lucas podía diagnosticar. Pero dice la Biblia, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, afligido por saber qué noticia le va a dar Timoteo. El conflicto de la iglesia de Corinto. Una iglesia que le dio muchos dolores de cabeza, que partió el corazón de Pablo, que tuvo que defender su apostolado. ¿Qué necesidad tenía Pablo? Dice: fuimos consolados por vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, dice versículo 8, si ustedes están firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo en que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Así que, amados hermanos, bueno, esta es la NTV. ¿Cómo puede haber un cambio de escenario en la vida de usted y la mía? En un escenario donde usted está sufriendo de alguna manera. Las buenas noticias. Y este asunto de la necesidad tiene que ver con estrechez. O sea, Pablo estaba viviendo en estrecho. Estaba siendo atribulado, estaba siendo perseguido. Estaba restringido y estaba viviendo una calamidad. La pregunta para nosotros: ¿hay algún hermano? No levante la mano, ¿verdad? No tiene por qué. ¿Hay algún hermano en esta mañana que está padeciendo alguna de estas circunstancias? Que usted está sufriendo, tiene una serie de necesidades, tiene una serie de aflicciones. Mire, hay buenas noticias para usted y para mí. Hay buenas noticias para usted y para mí. Aunque podemos decir con toda seguridad que Pablo estaba sufriendo por causa de los escogidos. Él no sufría por sufrir. Él no sufría por sufrir.
2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Las buenas noticias, en primer lugar, del segundo punto, consuela a aquellos que viven para otros. Las buenas noticias consuelan a aquellos que viven para otros. Déjeme decirle algo, usted y yo debiéramos vivir para otros. Se nos va la pista de aterrizaje, pero ustedes y yo deberíamos vivir para otros. Claro, esto es contracultura, porque nuestra cultura nos ha alimentado nuestro ego. Solamente pensamos en nosotros, ¿qué carrera voy a estudiar? La cual me deje banquetes. Hermanos, esa no debería ser toda la tónica de mi vida. Usted y yo deberíamos pensar en términos del reino. Si usted es joven, la Escritura dice que usted debe pensar en un cristiano joven como usted, para servir mejor a Cristo después de casado. Si usted es soltero, sabe una cosa, no es un estigma, pero Pablo recomienda, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Verdad que dijo Pablo? Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Claro, usted debe tener el don de la continencia. Es decir, Dios dame el don de la continencia si no lo tiene. O si lo tiene, usted puede servir totalmente. Dios no se preocupa en cómo hacer feliz a su esposa o cómo darle palabras de cariño a su esposa. Usted está solo sirviendo a Cristo y usted quizá pueda tener más tiempo que el casado, da la ventaja. No todo el mundo se tiene que casar, tampoco voy a comprar esa idea. La soltería es una bendición. No tiene tiempo libre, puede viajar. Pablo se cree que quizás era viudo, porque imagínese tanto tiempo fuera de casa. Tanto tiempo fuera de casa. Pero hermanos, las buenas noticias en primer lugar consuelan a aquellos que viven para otros. Pero ustedes como miembros de la iglesia y yo como pastor debo vivir para otros. Mi esposa, mi profesión, mi carrera profesional, todo debe estar enfocado cómo servir a los demás. Cómo servir en mi iglesia local. Cómo ser de bendición con mi familia, con mis hijos, en mi noviazgo. Cómo servir a Cristo. ¿Sabe que cuando Pablo escuchó esa buena noticia, él se alentó, se animó? Por eso, hermanos, como iglesia, la gran bendición que puede ser usted y yo, bendiciendo a otros hermanos que están sirviendo en la iglesia, pero particularmente, ¿cómo puede usted ser bendición a la vida de sus pastores? ¿Sabe lo que más ora un pastor o debe de orar un pastor? Es para que usted y yo seamos, para que la iglesia sea fiel al Señor. En realidad, los pastores no estamos buscando seguidores. En realidad, nuestra tarea como pastores es que ustedes y yo sigamos a Cristo, porque no dejo de ser oveja. Pero mi tarea no es tener más like. Mi tarea no es que yo tenga seguidores y adeptos. Mi tarea como pastor es que ustedes vean a Cristo y que juntos, pastor y yo también oveja, pueda ser un fiel discípulo de Cristo. Que causa pena para un pastor que las ovejas se descarríen. Que causa pena para un pastor que las ovejas, no sé. Lo que más preocupa y da aflicción a un pastor cuando las ovejas se descarrían. Déjeme ilustrar esto que estoy diciendo. Eso puede dar alegría a un pastor que usted esté siguiendo a Cristo. Esa es la gran paga de un pastor. Que todos estemos siguiendo a Cristo, al Rey de Reyes. Déjeme ilustrarle esto. Hace un mes, porque esta vez perdí mi carnet y no sé dónde está. Hace un mes fui a mi cita y vi este escenario. Ya lo había visto muchos años atrás, pero se volvió a repetir, otra réplica. Había una mamá que tenía sujetado un pequeñito. Digo, no sé qué edad tenía. Lo tenía. Bueno, ya no pudo sujetarlo, lo tenía el enfermero. Le había hecho un 8 en sus brazos. No lo podía contener. Había una enfermera con la agujita.
Había otra asistente y la mamá. Y el chiquito no se dejaba. Claro, el pastor quería destaparse como Superman y entrar al rescate. No puedo, soy observador. Y así como pudieron, el niño está con toda la furia letal de un pequeño de 8 años, maldiciendo a todo el mundo. ¡Pac! Le ponen la vacuna. Ni le dolió. Y va, le voltea y va al otro brazo. Pregunta a los $20,000. ¿Era para su bien del pequeño o todo ese equipo de gente odiaba al niño? ¿Qué opinan? Era para su bien, ¿no? El niño ahorita no comprende, véalo, el niño no comprende que era para su bien. Amados hermanos, nuestra tarea en el servicio a Cristo es para que a ustedes les vaya bien. Quizá no comprenden algunas cosas, quizá lo tomen a mal algunos, pero es a favor de ustedes. Es a favor de ustedes. Y yo doy gracias a Dios porque a pesar de, Dios ha bendecido a muchos matrimonios aquí, que Dios ha restaurado y que por la gracia del Señor Dios los rescató. Y está bien, y siguen adelante. Aunque muchos no saben los golpetazos que nosotros tuvimos, las noches y las visitas, y fuimos ring en algunos casos, pero por la gracia del Señor siguen adelante. Hermanos, los pastores buscamos el bien de las ovejas, aunque las ovejas pueden no comprender muchas cosas, pero damos gracias a Dios por la obra del Señor en sus vidas. ¿Sabe que una buena noticia de esta magnitud alienta y consuela el corazón de otros? Las buenas noticias incluso con toda certeza dan vida. Dice el texto, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. La NTV dice, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Los pastores en la iglesia vivimos cuando ustedes están firmes en el Señor. Si los hermanos de esta iglesia están firmes en el Señor, es vida para nosotros. Las buenas noticias traen gratitud. Verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Está en pregunta que se le llama retórica, que se responde a sí misma. Por eso la NTV lo dice en pregunta lo dice en signos de admiración. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Pero si vamos ¿de qué manera será mi oración de gratitud por ustedes? ¿Cuál es la forma más sabia de decirle, Señor, gracias por la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica está firme en el Señor. ¿Cómo voy a comenzar mi gratitud cuando yo ore al Señor, le diga, Señor, gracias por esta membresía ejemplar? La otra verdad, la buena noticia traen gozo. El texto dice, por todo el gozo. Vea cómo se cambia el escenario, hermanos. Vea cómo una iglesia es de bendición a un misionero, pastor Pablo y Silas, y aún a Timoteo. De estar en medio de la aflicción, en medio de toda necesidad, se consoló el apóstol. ¿Sí o no? Dios lo consoló. Ahora, la palabra consolación que aparece ahí es la misma para Espíritu Santo. Déjenme darle esta nota. La iglesia actuó como el mismo Espíritu Santo en la vida de los hermanos, de los pastores. La iglesia consoló a Pablo y a Silas y a Timoteo. Dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. La NTV dice, gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos a la presencia de Dios. ¿Dónde se acabó la aflicción? ¿Dónde se acabó estar pensando en toda la necesidad? ¿Que no se acabó la necesidad? No, pero se acabó la aflicción. ¿Cómo una iglesia puede ser de tanta bendición para una persona que vino en esta mañana afligida? Que vino angustiada, que vino con un corazón partido, con dolor en su alma, con grieta en su corazón. ¿Cómo ustedes y yo podemos ser de tanta bendición? Amados hermanos, que estemos firmes en el Señor.
Que seamos una iglesia amorosa, cariñosa, demostrémoslo. Si viene una visita, aborde a la visita, pero genuinamente, qué bueno que vino. Y si la persona le dice, me gustaría que oren por esto, ore en ese momento con la persona, no espere que llegue a su casa, se le va a olvidar, se nos va a olvidar. No use el cliché famoso, voy a orar por usted. Ore en ese momento por la persona. No tiene que ser el grupo de pastores que hay aquí. Déjeme orar por usted. Vea, de aflicción se vuelve gozo, por todo el gozo con que nos gozamos. Me acuerdo del pasaje del Salmo 30. Dice, tú cambiaste mi duelo, dice la NTV, en alegre danza. Usted pudo haber venido adolorido en esta mañana. Puede salir por causa del Evangelio. Bueno, no necesariamente tiene que danzar, pero sumamente alegre. A veces, hermanos, el rostro denota que usted, ¿cómo está usted? Usted no se da cuenta, pero uno sí se da cuenta. Este hermano está, pero algo le pasa. No estoy diciendo que finjamos, no estoy diciendo eso. Es que el gozo lo da el Señor. Es el fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo. Mire cómo está conectado todo. Una iglesia con amor es una iglesia que tiene gozo, está el Espíritu Santo obrando. El fruto del Espíritu, no los frutos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Debe ser una iglesia muy alegre esta iglesia, por causa de Cristo. No es que nos hacemos cosquillas o algo así por el estilo, es por causa de Cristo, por la causa de Cristo. Ver que los hermanos andan en fe, que le creen a Dios, que Dios puede hacer grandes cosas. Pero hay algo más. La buena noticia nos alienta a orar. Versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia. La NTV dice, día y noche oramos con fervor por ustedes. Pablo se anima más a orar, porque el Evangelio, la buena noticia en la iglesia, esa es la buena nueva, la buena noticia, nos insta, nos motiva a orar más. Oh Señor, bendice a fulano, bendice al hermano que llega, bendice al hermano, no sé, al hermano Jaime, a la hermana Diana, a la hermana Rosaurita, Nena. Señor, bendice a cada uno de sus, orar unos por otros. Bendice a Yoxan, oh Señor. Yo no voy a preguntar, pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros como iglesia oramos por Yoxan? No me conteste. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por Karen? ¿Cambié tu nombre o no? Así es. ¿O Keren? Keren. Nos alientan a orar las buenas noticias. Oh Señor, bendice a nuestra hermana Adi Rivas. Bendícela, Señor. Eso es detona a la iglesia. Son buenas noticias, hace que querramos estar con los hermanos. Dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pidiéndole a Dios que nos permita volver, y esto es así recíproco. Pablo quería ir a la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica quería ver a Pablo y a Silas. Esto está buenísimo. Cuando cada uno de nosotros nos procuramos, queremos vernos otra vez. Una de las cosas que me da tanta alegría, hermanos, así, cuando vienen los hermanos y yo los veo, ya para mí es bendición. Y me causa preocupación cuando no veo a los hermanos en la iglesia. Porque no vino, está enfermo, no sé. No es así como metiche, no, este pastor quiere saber todo de mí. No, la verdad es un interés genuino. La iglesia. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. Me impresiona cómo está diciendo Pablo, el mismo Dios que dirija, yo quiero ir a Tesalónica. Y también nuestro Señor Jesucristo que dirija yo quiero ir a Tesalónica, pero no quiero hacer camino. Si el mismo Señor dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad sino del que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Padre, si es necesario que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Vea esto. ¿Sabía Pablo que tenía la iglesia amor? Sí lo sabía, estaba muy alegre por eso.
pero aún así su deseo de Pablo es que la iglesia se desbordara en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Pablo amaba a la iglesia. Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones. Mi deseo es que ustedes estén firmes en el Señor. Irreprensibles. Esta es una característica para un anciano, obispo o pastor de la iglesia. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Pues resulta que Pablo está diciendo que cada miembro de la iglesia sea irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre. Irreprensibles cuando venga Cristo. Dice el versículo 11 y 12. Ya lo leímos. Nuestras vidas deben preocuparse unos por otros. A decir verdad, por cada miembro de la iglesia, por cada visita. Miembros de la iglesia debemos asegurarnos si estamos caminando verdaderamente creyéndole a Dios. No tenemos idea del bien que nuestra firmeza en el Señor puede hacer a otros. Nuestro caminar por fe, nuestra vida de amor al Señor y por los hermanos. Le debemos pedir al Señor que seamos bendición de ser bendición en la vida de otros pastores, de nuestros pastores, de otros hermanos, incluso iglesias y pastores de esta iglesia, ancianos, diáconos.